Bendiciones. El Ministerio Internacional Amadas y Escogidas presenta el devocional de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren bien. Como siempre, les saluda Emanuela Pecorini, pastora de Ministerios Mercy and Grace. Y el día de hoy tengo el devocional y la explicación detallada de Mateo capítulo 5. Mateo 5 es el primer capítulo del Sermón del Monte, uno de los discursos más conocidos de Jesús que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. En este capítulo Jesús presenta los principios del reino de Dios y ofrece una serie de enseñanzas sobre la justicia, la humildad, el amor y la moralidad cristiana. Aquí te estaré mencionando un desglose detallado de lo que ocurre en este capítulo. Punto número 1, las bienaventuranzas. Eso lo podemos ver en Mateo 5, de los versos 3 al 12. Las bienaventuranzas son una serie de declaraciones que Jesús hace sobre las características o situaciones que parecen ser desfavorables en el mundo, pero que son bendecidas por Dios y abren las puertas del reino de los cielos. A continuación se explica cada bienaventuranza. Veamos aquí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, como lo dice en el verso 3. Los pobres en espíritu se refieren a aquellos que reconocen su necesidad espiritual y su dependencia de Dios. No se trata de pobreza material, sino de humildad y de conciencia de nuestra limitación. En el verso 4 tenemos: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí se refiere a aquellos que sufren y que, debido a su dolor, son sensibles al sufrimiento ajeno. Dios les promete consuelo. En el verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo control. Las personas mansas son humildes, amables y pacientes, y Dios les promete la herencia de la tierra. Vemos también en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí se refiere a aquellos que anhelan la justicia divina y buscan rectitud en sus vidas. Jesús promete que su hambre será saciada. Luego en el verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí habla de aquellos que muestran compasión y perdón hacia los demás, y ellos recibirán misericordia de parte de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verso 8. La pureza de corazón implica sinceridad y rectitud interior. Las personas con un corazón limpio podrán tener una relación cercana con Dios. En el verso 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que trabajan por la paz y la reconciliación son vistos como esos hijos de Dios, ya que reflejan su naturaleza pacífica. Que Dios nos ayude verdaderamente. En el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanas, los cristianos que sufren por mantenerse firmes en su fe y en la justicia serán recompensados con el reino de los cielos. ¡Qué hermoso! Bien, vamos a entrar ya al punto número 2, que es la sal y la luz del mundo. Eso ya lo vemos en Mateo 5, del 13 hasta el 16. En el verso 13 habla acerca de lo que es la sal de la tierra. Jesús dice que los seguidores de Cristo son como la sal que da sabor y preserva. Los discípulos deben influir positivamente en el mundo, evitando que la corrupción se apodere de él. Si la sal pierde su sabor, entonces no sirve para nada. Luego, en los versos 14 hasta el 16 ya habla de la luz del mundo. Y así como una ciudad sobre un monte no puede esconderse, los seguidores de Jesucristo son la luz que debe brillar ante los hombres. O sea, no nos podemos esconder. La luz representa la verdad y el testimonio cristiano. Debemos vivir de manera que otros vean nuestras buenas obras y también puedan glorificar ellos a Dios. En el punto 3 hablamos del cumplimiento de la ley, que ya se encuentra en Mateo 5, 17 al 20. Aquí Jesús aclara que no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirlos.
O sea, en otras palabras, Él no vino a invalidar lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, sino a llevarlo a su cumplimiento perfecto. Jesús eleva los estándares de la ley, mostrando que la verdadera justicia supera la obediencia superficial y apunta a la pureza del corazón. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús señala que la justicia verdadera no es solo cumplir con las reglas externas, sino también con las actitudes internas. Aquí vemos ya la parte 4 en Mateo 5:21 hasta el 48 y vamos a hablar acerca de Jesús y la ley. En esta sección Jesús ofrece una serie de antítesis, es decir, enseña cómo la justicia del reino de Dios supera las interpretaciones tradicionales de la ley. Jesús dice, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. ¿Se fija? Y luego proporciona una interpretación más profunda de la ley. Estas enseñanzas incluyen el asesinato y la ira, en el verso 21 hasta el 26. Aquí Jesús enseña que no solo es pecado matar, sino que la ira y el desprecio hacia los demás también son pecado. La reconciliación con los hermanos es tan importante que incluso antes de presentar una ofrenda a Dios se debe resolver cualquier conflicto con el prójimo. También vemos en los versos 27 hasta el 30 el adulterio y la lujuria. Jesús no solo condena el adulterio, sino que también enseña que mirar con lujuria a una persona ya es cometer adulterio en el corazón. Es una enseñanza radical sobre la pureza sexual. En el verso 31 al 32 habla del divorcio y Jesús enseña que el divorcio no debe de ser tomado a la ligera. Solo en caso de inmoralidad sexual es permitido. Pero incluso entonces el matrimonio sigue siendo el ideal. Luego vemos en los versos 33 hasta el 37 que habla del juramento. Jesús enseña que no es necesario hacer juramentos, simplemente debe ser sí o no. ¿Por qué? Porque la honestidad debe ser tan clara que no hace falta estar jurando. Vemos en los versos 38 al 42 acerca de la venganza. Aquí Jesús va más allá de la ley del talión, o sea, ojo por ojo y diente por diente, y enseña que debemos amar a nuestros enemigos y responder con bondad y no con venganza. Ya en los versos 43 hasta el 48 vemos el amor a los enemigos. Jesús dice que no solo debemos amar a quienes nos aman, sino también a nuestros enemigos. Este amor radical refleja el amor de Dios que es perfecto y abarca a todos. En resumen, amadas, en Mateo 5, Jesús comienza a revelar la ética del reino de los cielos, una ética que desafía los valores del mundo y llama a sus seguidores a vivir de manera radicalmente diferente. La justicia del reino no se trata solo de cumplir con reglas externas, sino de tener un corazón puro, un espíritu humilde y una vida transformada por el amor y la misericordia de Dios. Jesús presenta el camino de la verdadera justicia que involucra la reconciliación, la pureza de pensamiento, la paz y el amor incondicional. Este capítulo es una invitación a una vida de integridad y de compromiso con los principios que Jesús enseñó a vivir según los valores del reino de Dios, no solo con palabras, sino con acciones. Que Dios les bendiga.